Pero, claro, el mandatario también tuvo posibilidad de entregar palabras y una opinión con respecto a los dichos de la futura ministra del Interior, que encabezará entonces el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Hablamos de la doctora Isquia Siches, quien en una entrevista en Mesa Central en Canal 13 manifestó y realizó una opinión y entregó una opinión con respecto a los hechos que están sucediendo en la Araucanía y que, bueno, en las últimas semanas han incrementado en el nivel de violencia, incluso con personas fallecidas, 4 personas fallecidas en los últimos días, producto de atentados y situaciones de violencia que este gobierno, el actual, ha calificado como terrorismo. Pero la futura ministra del Interior, Isquia Siches, manifestó, entre otras cosas, que en la Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto, refiriéndose puntualmente al conflicto en la región y en la macrozona sur. Escuchemos cuál fue la palabra del presidente Sebastián Piñera refiriéndose a los dichos de la futura ministra del Interior, Isquia Siches. Bueno, yo creo que es importante informarse bien, porque el estado de excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor logística, apoyo logístico, comunicaciones, telecomunicaciones, información, inteligencia a las policías, carabineros y la PDI. Y eso ha sido muy útil. Tenemos cerca de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la macrozona sur. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas como apoyo de los carabineros, porque nunca reemplazan a los carabineros, es un apoyo a los carabineros, nos ha permitido reducir en cerca de 30-40% el número de hechos violentos. Ya volveremos pronto con Felipe Hernández. Ahora nos vamos al punto de prensa del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Escuchamos. Por supuesto, no utilicen armas para poder presionar. Nosotros creemos que con los terroristas o con los delincuentes no se conversa, no se negocia mientras no depongan las armas. Y eso será una definición que tendrá que hacer el próximo gobierno. Yo no quiero calificar las palabras de ningún futuro ministro o ministra, sino que quiero reafirmar cuál es el compromiso de este gobierno con el estado de excepción en la macrozona sur. ¿Entonces está errado el futuro? No voy a calificar. No voy a calificar porque aquí la gente eligió democráticamente un gobierno y ese gobierno, ¿cierto?, en periodo de campaña, o el candidato o el presidente electo se manifestó justamente a través de los medios de comunicación, de los distintos debates con respecto a esta situación. La gente eligió a un presidente que tiene un foco en esta materia. La responsabilidad, por supuesto, de llevar adelante ese foco recaerá en él, en su ministro, y nosotros lo único que quisiéramos es que les vaya muy bien con respecto no solamente a la macrozona sur, sino que con respecto justamente también a la violencia, al combate al narcotráfico, lo mismo que estamos haciendo acá, y ojalá lo puedan seguir incrementando, porque si les va bien a ellos, les va bien también a los chilenos y chilenas. Ministro, buen día. Para seguir con la línea de la Araucanía, ¿qué le parecen los dichos de la futura ministra del Interior, que señaló que hay sectores reducidos, no serían mapuches, que se benefician con el conflicto en la macrozona sur? No, desconozco a qué grupo se puede referir. Ella en poco tiempo más va a ser ministra del Interior y seguramente tendrá ahí todas las facultades para poder justamente poner a disposición esos antecedentes de las policías o seguir reforzando las investigaciones. Lo que nosotros siempre hemos dicho, y no sé si calza o no calza tal vez con lo que ella tiene como tesis, pero lo que nosotros siempre hemos dicho es que sí hay grupos o personas que se disfrazan de activistas de una causa determinada, se cobijan bajo el paraguas de la causa mapuche para desde ahí cometer ilícitos, para desde ahí traficar drogas, evidencia hay, para desde ahí, bajo ese paraguas de la causa mapuche, robar madera, evidencia hay, para desde el paraguas de la causa mapuche disparar, herir, matar, quemar, evidencia hay, porque no tiene nada que ver ese tipo de reivindicaciones. ¿Qué gana una causa como la causa mapuche con que se queme una escuela, un jardín infantil, o se queme, cierto, la vivienda de alguien? Yo creo que es muy poco. Yo creo que hay gente que efectivamente, sobre todo personas ligadas, cierto, al terrorismo puro que hay muchas veces en la macrozona sur, que lo que quiere es la ausencia del Estado
para ellos reemplazar al Estado. Y esa es la pelea que hemos estado dando nosotros justamente, entre otros focos, con el Estado de excepción. Por eso nosotros creemos que el Estado de excepción es necesario, no es lo único, es un complemento de trabajos que también se han hecho en la macrozona sur. Personalmente me he juntado, por ejemplo, con todos los alcaldes, alcaldesas de la macrozona sur. Hemos hecho un trabajo en último tiempo muy definido con respecto a destrabar proyectos, a financiar diálogo con comunidades. O sea, no es que no se haga lo otro. Se hace un trabajo, obviamente, preventivo del punto de vista del estado de excepción y se hace un trabajo colaborativo, de gestión, de proyectos. Estamos trabajando, por ejemplo, en la instalación de la fibra óptica, el 5G, la conectividad. En la macrozona sur estamos trabajando proyectos con cada municipio, con sus directores de IDECO, con sus SECPLA, para poder agilizar justamente trabajo importante para las comunidades. No es uno u otro. Nosotros tenemos ese modelo y, por supuesto, hoy día los números del estado de excepción nos dicen que tenemos más de 110 detenidos, que tenemos incautación de droga, de vehículos robados, de armas. Hemos logrado también importantes avances en investigaciones penales. Bueno, hay resultados que nos dicen de que el estado de excepción no solamente es necesario, sino que también, a nuestro juicio, debe continuar, pero eso será materia, por supuesto, de definiciones del próximo gobierno. Ministro, para finalizar las declaraciones de los futuros ministros, la ministra del Interior también señaló y habló respecto de los desórdenes y los destrozos que se han producido en el centro de Santiago y también en la Plaza Italia, y pidió a las personas que protestan habitualmente a pensar también en los vecinos. Es un cambio de postura. ¿Cómo usted toma estas declaraciones que son algo distintas a lo que se decía antes de que Boric saliera como presidente? Nosotros siempre hemos tenido una premisa que antes que dialogar con quien genera destrucción, que dialogar con quien genera dolor, antes de dialogar con quien ataca, siempre es bueno conversar primero con las víctimas. Y como gobierno eso lo hemos hecho. Y hemos conversado con las víctimas de la macrozona sur, por supuesto, en la región metropolitana. Aquí me acompaña la subsecretaria Gómez, quien tiene un trabajo espectacular con respecto al trabajo justamente con las víctimas, entender lo que sufren. Yo todavía recuerdo una conversación que tuve con los padres de Tamara en mi oficina, un día viernes en la tarde, fueron varias horas. Eso me marcó y cada día que entro a mi oficina veo algo que me dejó el papá, que lo puse en un lugar específico, para no olvidarme de que hay víctimas que sufren. Las víctimas son y deben ser siempre lo primero que uno debe atender. Y desde ahí entender cuál es la política con respecto a quienes también destruyen o quienes atacan. Me parece que es un buen enfoque. Me parece que es una buena señal, pero finalmente el 11 de marzo nosotros vamos a salir de nuestros cargos, vendrá un nuevo gobierno y tendrán que dar las señales que correspondan en esa materia. Muchas gracias, buenos días. Bien, el ministro del Interior entonces respondiendo a algunos de los cuestionamientos que ha planteado y algunos planteamientos también que ha planteado o que ha hecho la futura ministra del Interior, Isquia Siches, refiriéndose fundamentalmente a materias de seguridad y de orden público, en particular a lo planteado respecto a la macrozona sur y esta definición que ha dado el presidente electo de no renovar, al menos no en el comienzo de su gobierno, el estado de excepción que rige precisamente allá en la zona. Gabriel Boric y ha planteado algo similar en esa línea. También Isquia Siches han descartado la posibilidad de que eso ocurra al menos en el comienzo del mandato. Decía Gabriel Boric que no era posible descartar el uso de ninguna herramienta constitucional. Sin embargo, validaba también el uso de otro tipo de estrategias para enfrentar la situación de violencia que se está viviendo allá en la zona, algo a lo que respondía ya el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con una evaluación distinta y positiva que han hecho desde el gobierno respecto a la implementación de esta medida.